maravilloso es que de pronto los seres de luz lleguen a nuestra casa y nos orienten, nos guíen, nos digan cuál es el camino que tenemos que seguir para poder alcanzar y encontrar el bienestar que el universo tiene para nosotros. ¿No le parece? Vamos a ver qué es lo que le corresponde al signo de Aries. Mi querido Aries, Uriel es el arcángel del equilibrio, así es que hoy vamos a enfocarnos a mantener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma en perfecto estado. Vamos a relajarnos, no te me estreses, por favor, mi querido Aries, enfócate en la energía del arcángel Uriel y verás que hoy vas a tener un día muy relajado, muy positivo y, por supuesto, siempre en un camino hacia el éxito. Tauro. Tenemos al arcángel Uriel, que es el arcángel del desarrollo, de la inteligencia universal. Es el arcángel que nos permite ampliar nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestra mente. Nos va a permitir fluir para poder llegar a alcanzar siempre un paso más allá, un poder superior en nosotros mismos. Recuerda que no estamos compitiendo ante nadie, sino ante nosotros mismos. Géminis, tienes a Ed, el arcángel del bienestar. Así es que hoy, mi querido Géminis, relájate, todo va a estar bien, todo está tranquilo, traes un arcángel a tu lado que te va a permitir mantenerte bien, relajado, con equilibrio, mantener un día extraordinario y, por supuesto, mejorar cualquier esquema que esté relacionado con la salud. Cáncer. Tenemos a Baraquiel. Hoy vamos a tomar decisiones, Cáncer. Así es que vamos a basarnos, apoyarnos en el arcángel Baraquiel para que estas decisiones sean las adecuadas. Es importante, es fundamental, mi querido Cáncer, que el día de hoy pongamos atención a este arcángel. Recuerda que para llamar a este arcángel a nuestra presencia necesitamos repetir 3 veces en 3 ocasiones el nombre de este arcángel y de esta manera hacemos que su presencia esté constantemente con nosotros. Así es que Baraquiel para tomar decisiones. Leo. Rahab, el de los nuevos proyectos. Ese es el arcángel que te corresponde el día de hoy. Así es que bueno, vamos a agarrar papel, vamos a tener pluma a la mano para que cualquier idea, cualquier concepto que venga a nuestra mente, bueno, pues la anotemos. Estos detalles van a ser fundamentales porque vamos a estar inspirados por este maravilloso arcángel y es él el que nos va a ir dirigiendo para que a futuro podamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto. ¿Qué quieres? ¿Un coche, una casa? Bueno, pues vas a lograr alcanzarlo a partir de los proyectos que puedan surgir el día de hoy. Virgo. Manaquel, el arcángel del discernimiento. Esto es fundamental porque, mire, antes de poder nosotros comprender, actuar, accionar, tomar decisiones, necesitamos entender perfectamente qué es lo que está pasando y este arcángel te va a ayudar a llegar a estas conclusiones. Libra. Ida, vamos a liberarnos de bloqueos, sentimiento de pesadez, si has estado sintiendo como que está muy densa la energía en tu entorno, como que las cosas no fluyen como debe ser, bueno, pues con Isda te vas a quitar este problema porque él nos va a ayudar a liberar bloqueos. Enciéndete un inciencito, ponte una velita y verás que vas a sentirte muchísimo más tranquilo después de platicar con este arcángel que nos va a liberar de cualquier situación negativa que puede estar en nuestro entorno. Escorpio. Tenemos a Zadriel, el arcángel del control, y esto es porque, Escorpión, tienes que mantener el control de ti mismo, de tu ser interior, de tus emociones, de tus palabras. Mucho ojo con lo que digas, porque puede suceder que tus palabras no vayan acorde o no sean congruentes con lo que tú estás buscando. Así es que, mi querido Escorpión, Zadriel, para que puedas mantener el control de ti mismo. Y vámonos con mis tocallitos de signo. Sagitario. Ay, mis sagitarianos adorados, hoy muchísimo trabajo y qué bueno, porque ciertamente vienen planes bastante importantes, así es que hoy mis tocayos de signo y yo vamos a andar muy activos, así es que por favor, si nos van a llamar, que sea solamente por cuestiones de trabajo. Capricornio. Hermes Trismegistos, el de la sabiduría. Así es que aprovecha los libros que lleguen a tus manos, puesto que estos pueden tener información que es valiosa para ti y que te pueden estar aportando elementos y cuestiones que te pueden ayudar en muchísimas áreas, principalmente en el conocimiento interior. Acuario. Bien, mis acuarianos adorados, tenemos a Verquiel,
el arcángel de la lealtad. Y mira, te voy a decir una cosa, mi querido Acuario, puedes hacer muchísimas cosas en esta vida siempre y cuando acciones desde la lealtad. Ojo con esto, más que la fidelidad, más que hacer lo que otros quieren, es ser leal principalmente contigo mismo, Piscis. Mis pececillos adorados, tenemos a Sachlup, que es el arcángel de la creación, de la creatividad. Así es que hoy vamos a tener igual una hoja en blanco, vamos a tener un lápiz a la mano, porque van a surgir ideas, van a surgir objetos, van a surgir una serie de cosas que si vamos siguiendo la frecuencia de nuestros pensamientos, vamos a llegar a algo y vamos a crear algo. Así es que, Piscis, confía en tu capacidad creativa el día de hoy y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia y cualquier evento que tengamos el día de hoy, porque mire, ahí es en donde está el secreto. Y bueno, Enrique nos va a decir qué es lo que continúa en este programa que se va a poner muy interesante. Por favor, no se lo pierda y recuerda que lo que tú crees en este momento, eso es lo que estás creando.